Que Dios les bendiga, queridos amigos y hermanos. Es un gusto para nosotros saludarles una vez más a través del Ministerio Digital Verdad Adventista. Agradecemos a los que también se conectaron con nosotros el día de ayer cuando estábamos iniciando justamente a esta hora con la miniserie titulada Llamado al Arrepentimiento. Estamos felices de compartir esta serie de temas contigo y esperamos que este día también nos acompañes, que compartas esta publicación, esta transmisión con las demás personas, con tus amigos, con tus hermanos de la iglesia local, o inclusive que lo compartas con tus compañeros del trabajo, con tus familiares. Así que te invitamos a que por favor te acomodes, que vayas por tu Biblia, porque desde El Salvador estamos transmitiendo en vivo para todo el mundo y aprovechamos a saludar a nuestros hermanos que también se han comunicado con nosotros desde México, desde Perú, desde Estados Unidos, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, República Dominicana. También queremos enviar saludos hasta Bolivia, Guatemala, Panamá, Venezuela, Costa Rica, Honduras, Puerto Rico, Nicaragua, Paraguay, Belice, Haití. Saludos a nuestros hermanos en Canadá, en Uruguay y también en Brasil. Gracias por comunicarse con nosotros, gracias por estar conectados y gracias por compartir. Esta miniserie de temas titulada Llamado al Arrepentimiento inició el día de ayer. Ayer presentamos el tema Mirando a Jesús o mirando al pasado. Definitivamente aprendimos muchas cosas interesantes con nuestro invitado especial, Diego Sideos. Y esta oportunidad, en esta ocasión, no va a ser tampoco la excepción. Así que les invitamos a que por favor se queden con nosotros. A continuación, es un gusto presentarles en esta segunda fecha de esta miniserie a nuestro querido amigo y hermano Diego Sideos, líder juvenil de la Iglesia Adventista aquí en El Salvador, específicamente en la Iglesia Adventista del Séptimo Día Central de San Salvador. A la vez es el director de comunicaciones de dicha iglesia y es parte del equipo del Ministerio Digital Verdad Adventista. El tema para hoy lleva por nombre ¿qué hacer y qué no hacer si me fui de la iglesia? ¿Qué hacer y qué no hacer si me fui de la iglesia? Hoy descubrirás que nada está perdido. Así que inclinemos el rostro, vamos a orar. Amante Padre Celestial, que tu morada es en los cielos, te damos gracias por este día. Te damos gracias por este segundo tema que hoy tú quieres compartir para nuestras mentes y nuestros corazones. Te pedimos que por favor, Señor, tomes el control de la mente de nuestro compañero y amigo Diego Sideos para que Él trace tu santa palabra como el Espíritu Santo desea que vaya directamente a nuestros corazones. Bendice nuestras mentes, Señor, y prepáranos para recibir este alimento espiritual y que una vez hayamos asimilado el mensaje, lo pongamos por obra. Quédate con nosotros, todo esto te lo pedimos en el santo y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Queda con ustedes Diego Sideos y el tema ¿qué hacer y qué no hacer si me fui de la iglesia? Gracias por estar con nosotros y que Dios los bendiga. Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición, a este segundo espacio que hemos reservado nosotros como Ministerio Verdad Adventista para compartir con nuestros amigos, nuestra familia, muchas personas que están pues conectándose con nosotros en este momento, a quienes les damos la bienvenida, por supuesto. Ya lo hicieron anteriormente, pero igual no quería iniciar yo sin agradecerles por estar acá y también invitarles a compartir estas pues reflexiones que estamos teniendo hoy. El segundo tema, el cual pues como les dije el día de ayer, tiene como título
¿Qué hacer y qué no hacer si yo me fui de la iglesia? ¿De quién vamos a hablar hoy? ¿O de qué personas características vamos a tratar? Lo vamos a saber en breves momentos, pero para darle paso al tema de esta tarde, para nosotros aquí en El Salvador, noche, en otras regiones del continente americano, o tal vez es de mañana, en España, no sé, ¿verdad? Cómo está la hora, pero vamos a orar y pues a darle paso. Inclinemos el rostro y decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor nuevamente por esta segunda oportunidad que nos das de estar aquí, de poder dirigirnos a través de las cámaras de Verdad Adventista y llegar a través de un dispositivo móvil, un televisor, en las redes sociales, y presentar también vivencias a través de tu palabra y lo que puedes hacer con nosotros. No soy digno de estar acá, no soy digno de llevar este mensaje, pero te agradezco por tenerme aquí y por lo que vas a hacer a través de mi persona y a través del Ministerio Verdad Adventista. Acompáñanos y dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero saludar por ahí a algún familiar que está conectado y viendo este programa. Pues bienvenidos, compártanlo, disfrútenlo, analícenlo y no se lo queden guardados sobre todo. Bien, ¿qué hacer y qué no hacer si yo me fui de la iglesia? Nosotros como cristianos adventistas del séptimo día, también cristianos de otra denominación religiosa, católicos, pentecostales, evangélicos, diferentes, nosotros las conocemos, no somos enemigos, creemos en un mismo Dios, aunque en la práctica pues creemos otras cosas, tenemos diferentes doctrinas, pero la principal, que es el origen que tiene la iglesia cristiana, pues que viene de Cristo Jesús, es el mismo personaje, es la misma razón de ser de nosotros. Hemos visto tal vez en algún momento, mientras nosotros estamos en la iglesia, que hay personas que conocimos hace 10 años, por ejemplo, que estuvieron allí, que cantaban, que pasaban a predicar, que pasaban a servir en X o Y área. Un día de pronto ya no están, se fueron. ¿Por qué razón se fueron? No lo sabemos. Tal vez no lo sabemos, tal vez sí lo sabemos. ¿Qué fue lo que causó esto? Hay muchas razones, pero no vamos a entrar en detalle el por qué me fui de la iglesia, pero sí trataremos de darle respuesta a esa pregunta: ¿qué hacer si yo me fui? ¿Y qué es lo que no debo hacer si me fui de la iglesia? No importando la denominación religiosa, como repito, lo que creamos, pero pasó. Bien, nosotros vamos a tratar hoy acerca de un personaje o de dos personajes, como les dije en el video anterior, el día de ayer, y los personajes son los siguientes. Vamos a continuar hablando de Pedro, como lo hicimos ayer, pero hoy vamos a irnos a otra perspectiva, a otra situación que él vivió. Y también vamos a hablar de otro personaje que con solo decir su nombre, ustedes van a irse directo a de qué se trata esto. Vamos a compartir acerca de Judas Iscariote y Pedro también. Pero, ¿alguien puede decir qué tiene que ver Pedro con Judas Iscariote, lo que pasó con ellos, sus experiencias, con el que yo me haya ido de la iglesia? ¿Qué tiene que ver conmigo eso? ¿O dónde está la aplicación? Nosotros vamos a suponer que ellos eran miembros de una iglesia, la iglesia de Jesús.
ellos estuvieron ahí, ellos estuvieron sirviendo, pero ellos también se equivocaron, ellos cometieron algún error, algo que ellos quizás pensaron nunca lo iban a hacer, pero lo hicieron. Entonces hay un lapsus de tiempo en el cual nosotros podemos concluir de que ellos pues abandonaron su fe, abandonaron lo que creían o la razón por la cual estaban allí sirviendo en ese entonces. Pero bien, ¿qué pasa con Judas Iscariote? ¿Quién era este personaje y qué podemos nosotros aprender de él? Nosotros hemos escuchado, hemos leído acerca de él. Fue el traidor, fue el que entregó a Jesús. Era el tesorero del grupo, de los discípulos, pero se robaba pues los ingresos. Era un ladrón también. Eso lo podemos leer nosotros en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 6. A Judas Iscariote normalmente se le recuerda por una sola cosa: su traición a Jesús. Fue uno de los 12 discípulos que vivieron con Jesús y lo siguieron durante 3 años por ahí. Presenció el ministerio de Jesús, sus enseñanzas y sus muchos milagros. Él era, como dije, el tesorero del grupo y usó esta posición de confianza para robar sus recursos. También era un hombre común, un nombre común en esa época. Un dato que quiero mencionar: hay otros Judas que se mencionan en el Nuevo Testamento, en la Biblia. Por ejemplo, uno de los otros discípulos también se llamaba Judas. Eso lo encontramos en Juan 14, versículo 22. Y el otro era uno de los hermanos de Jesús. Recordemos que habían unos hermanos también, no hijos de la Virgen María, pero sí tenía hermanos, y uno de ellos se llamaba Judas. Marcos 6, versículo 3 lo menciona. Para diferenciar, nosotros vamos a ir también a Juan, capítulo 6, versículo 71, y el capítulo 13 y 26 se refieren a Judas como hijo de Simón Iscariote, para referirse a quién, al personaje del cual hablaremos hoy. ¿Por qué nosotros vamos a destacar a Judas? Pues a continuación lo vamos a ver. Si él era un traidor, o fue un traidor mejor dicho, vamos a leer en San Mateo 26, 14 al 16. Entonces dice la lectura bíblica: uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. ¿A quién? A Jesús. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Ya nosotros con esa lectura pues ya podemos analizar puntualmente qué es lo que está sucediendo, qué es lo que va a suceder más adelante. Pero luego de eso, de que él tiene esa entrevista con estas personas, estos personajes, se acercaba también la Pascua. Ahora, yo quiero que nosotros notemos algo interesante. Entre el día de ayer, el video anterior, y hoy, estamos hablando de unos personajes. El primero fue Pedro, el segundo es Judas Iscariote, el traidor, el que entregó a Jesús. Pero hay una persona clave que está siendo mencionada en estos días. ¿De quién se trata? De Jesús. Ayer mencionábamos al Mesías, a esa profecía que se anunció en aquellos días, mucho antes de que iba a venir un Salvador que iba pues a salvar a la humanidad. Se trataba de Jesús. Pero bien, Jesús estaba por ser entregado, y vamos a
seguir en nuestra lectura de este día para que nosotros nos adiestremos bien a qué es lo que queremos llegar hoy. Sigo leyendo siempre en San Mateo 26 y continuamos al versículo 17, que dice lo siguiente: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les había mandado. Prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? La pregunta que se hicieron: ¿soy yo? Entonces él respondió, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Y esta siguiente declaración es tremenda: bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Cuando nosotros, aún como cristianos, como seres humanos, hemos deseado para con alguien: ojalá no hubieras nacido, ojalá no hubieras nacido. Bueno sería. ¿Cuándo? ¿Por qué razones? ¿Qué nos motivó? ¿Qué nos llevó a eso? Ahora, ¿qué pudo haber sentido Jesús en ese momento para él declararlo? Nosotros no lo sabemos. La Biblia no lo especifica precisamente, pero como les mencionaba ayer, nosotros tenemos lo que sabemos, pues, y con eso, en base a eso vamos a continuar. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaría, dijo: ¿soy yo, maestro? Preguntó él también, y le dijo Jesús: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos. Nosotros ya sabemos qué escena es esta, la última cena. El preámbulo, digamos, cuando Jesús está por ser entregado por parte de Judas, el traidor, y qué es lo que viene a continuación para el mismo Salvador del mundo. Vamos a nosotros resaltar la manera en que Jesús se dirige en la mesa cuando están con él sus discípulos. Cualquiera de nosotros hace una afirmación similar y sería como acusar a una persona, exponerla. Claro que a ninguno de nosotros nos espera un destino como el que le esperaba a Jesús, que iba a ser entregado, iba a padecer, lo van a crucificar, y así se cumplió. Pero imagínense que nosotros estuviéramos en una cena con personas que nos conocen, que conocemos, y les decimos: uno de ustedes me va a entregar, me va a traicionar. Es prácticamente una señalización. Estamos acusando a alguien, pero la diferencia es esa: nosotros no vamos a atravesar por eso que pues nuestro Salvador sí atravesó. Pero continuando con esta reflexión, con esta experiencia bíblica, ¿qué podemos destacar nosotros de Judas Iscariote? Que si él era el traidor, número 1, el tesorero del grupo, era ladrón, fue el que entregó a Jesús. Pero ¿por qué destacar si son señalamientos negativos? Es la pregunta para nosotros. ¿Por qué lo vamos a destacar? Hay algo interesante con este personaje, y es lo siguiente:
Él se equivocó, probablemente. Él entregó a Jesús, sí lo entregó. Él vendió a Jesús, sí lo vendió. No solo lo entregó, lo vendió como mercancía por 30 monedas o 30 piezas de plata. Si yo, haciendo la pregunta para ustedes, hágansela a sí mismos. Si yo hubiese vendido a Jesús, ¿qué sentimientos hubiese tenido después de actuar de tal manera? ¿Cuál es esa sensación? Ahora podemos imaginar nosotros qué es lo que yo sentiría. Imagínate, si vendo a alguien de mi familia por, ¿qué? $300, lo voy a vender. ¿Qué siento yo o qué es lo que pasa en mi interior para hacer tal cosa? ¿Qué está pasando allí? Muchos señalan a Judas y pues lo dejan allí como lo que es el traidor. Él vendió a Jesús y punto, ahí murió. Pero no nos hemos ido más allá nosotros. ¿Qué es lo que pudo haber estado pasando con este personaje en su vida? Estaba con Jesús, conoció a Jesús, fue testigo de su ministerio y aún así decide venderlo. Pero era la profecía. Ahora, pudo haber cambiado el panorama si la decisión de Judas hubiese sido otra, probablemente. Pero sucedió lo que ya sabemos. Entonces, avanzada la noche y el acontecimiento que estamos analizando hoy, Judas entendió en su corazón que había obrado mal, sintió tal dolor que seguramente ninguno de nosotros ha experimentado. Cuando nos equivocamos con un amigo o amiga, nosotros pedimos perdón, tratamos de cambiar, de llevar las cosas por un buen rumbo porque nos interesan nuestros amigos, nuestra familia. Pero, ¿qué es lo que le faltó a Judas? ¿Qué le faltó a él? Para nosotros tratar de comprender este punto, vamos a leer en el capítulo que continúa, que es el 27 y el versículo 3 al 5. Dice lo siguiente: entonces Judas, el que había entregado a Jesús, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. Ese es otro punto por el cual se recuerda a Judas, de que él, después de ir a retractarse, digamos, a entregar o devolver las monedas de plata, pues él sale y se ahorca. ¿Qué es lo que pasó en ese momento con Judas? ¿Qué sucedió? Analizamos un poquito esta situación. Si yo me equivoco en algo, si yo, como lo decimos aquí en El Salvador, si yo la riego con alguien, ¿por qué yo tengo que ir y quitarme la vida? ¿Por qué? Tuvo que ser tal el dolor que la decisión de este personaje fue, pues, su desenlace final, quitarse la vida. Ese dolor que él experimentó. Ahora nosotros podemos aprender de ese dolor. Aprender que a pesar de que estemos atravesando por una circunstancia muy difícil, hay una solución, hay una salida, hay una esperanza. No necesariamente nosotros nos tenemos que cerrar o enfrascar en esas paredes de ese sufrimiento y pues si voy a salir va a ser para quitarme la vida. No, hay una luz más allá. Y popularmente se dice que en el túnel final está una luz, pero no esa luz que nos llama a la muerte, sino que hay algo más allá. Nosotros tenemos que ir y buscar eso. Pero bien, algo interesante en este suceso. Judas se arrepiente de lo que había hecho. Pregunta, pues según lo que acabamos de leer nosotros,
Pues él parece que sí se arrepintió. Trató de retractarse, pues sí lo hizo, devolvió las piezas de plata, pero el daño ya estaba hecho. Y ahora, ¿qué sigue? Hizo el daño, Jesús estaba siendo azotado, condenado, al día siguiente lo van a crucificar, todo por el accionar o por las decisiones de Judas. ¿Qué le pasó entonces a Judas? ¿Por qué se ahorcó? ¿Qué es lo que le faltó a él? Ahora bien, podemos nosotros responder a esta pregunta de la siguiente manera. Lo que le faltó a Judas fue reconocer ante Jesús su gran daño, confesarlo, a pesar de haberlo entregado. Yo considero que si Judas le pide perdón a Jesús, aún Jesús sabiendo que va a la cruz a ser crucificado, yo creo que Jesús le hubiera perdonado. Después de todo, pues Jesús vino con una misión, y es a morir por todos nosotros, por todos los pecados de toda la humanidad, desde Adán hasta nuestros días y lo que viene más adelante, que nosotros no sabemos cuánto tiempo le queda pues a este planeta y a su historia de vida, ¿verdad? Entonces Jesús le hubiera perdonado. Lo que le faltó a Judas fue eso, reconocerlo. Como nosotros podemos reconocer también que nos equivocamos y pedir perdón. Como repito, no somos dignos nosotros. No soy digno yo de estar aquí, de estar dirigiéndome a ustedes, pero estamos haciendo una lucha por llegar a ser al menos una pizca del ideal que Jesús quiere en nosotros. Pero con este suceso, anteriormente, yo les había dicho al inicio que también vamos a tocar algo acerca de Pedro, otra perspectiva, otra situación que él, pues, o en la que él se había envuelto, mejor dicho. Y es lo siguiente, atención del otro lado. Pedro negó a Jesús 3 veces. Cuando estaban en la mesa, en el capítulo anterior, Mateo 26, si volvemos nosotros, podemos recordar o podemos leer allí que Jesús le dice a Pedro que lo va a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Recordemos, están en la noche en que Jesús es entregado o va a ser entregado. Viene el día siguiente, que es donde pues a él lo condenan y lo van a crucificar. Al amanecer, antes de que el gallo cante 3 veces, Pedro habría negado a Jesús. ¿Qué fue lo que Pedro respondió ante esas afirmaciones? Vamos a leer el capítulo 26 de Mateo, versículo 30 en adelante, y dice lo siguiente: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondió Pedro y le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le dice: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y aquí está lo interesante. Jesús les dijo a todos: todos se van a escandalizar de mí. Pedro dijo: yo no, aunque tenga que morir, no te negaré.
Todos los discípulos manifestaron lo mismo, es decir, todos dijeron que aunque estuvieran al borde de la muerte no iban a negar a Jesús. Pero solo el que lo había dicho, solo el que dijo, aunque tenga que morir, no te negaré, fue el único que lo negó. ¿Por qué tuvo que ser Pedro? ¿Por qué no otro? ¿Por qué no fue Judas el que lo negaría? Una pregunta. ¿Por qué? Ahora, vámonos nosotros a analizar el contraste entre Pedro y Judas. En la lectura siguiente, que la encontramos en Juan, capítulo 21, 14 en adelante, nosotros vamos a encontrar lo siguiente. Voy a leer brevemente. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Y la lectura continúa haciendo más o menos la misma pregunta a Pedro. Le repite 2 veces y una tercera: Pedro, ¿me amas? Y él responde: sí, Señor, tú sabes que te amo, le dice. Pero me llama la atención la tercera vez cuando le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó anteriormente a eso? La negación de Pedro hacia Jesús. Ahora bien, ¿cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3. ¿Quién le anunció a Pedro que iba a negar a Jesús? Pues el mismo Jesús. Ahora, ¿quién está reivindicando a Pedro? El mismo Jesús al que Pedro negó. ¿Qué enseñanza hay para nosotros aquí? Recordemos la pregunta inicial de nuestro tema: ¿qué hacer y qué no hacer si yo me fui de la iglesia por la razón que sea? Pusimos de ejemplo a Judas Iscariote y a Pedro como 2 miembros de iglesia diferentes, pensamientos diferentes, ideas diferentes, decisiones diferentes, pero consecuencias casi similares. ¿Por qué razón? Judas llegó a arrepentirse. Siento que en su corazón sintió arrepentimiento, pero fue un arrepentimiento quizás un poquito ofuscado. ¿Por qué razón? Porque él determina mejor quitarse la vida, y ese no es un arrepentimiento bueno. Pedro se arrepiente de lo que él hizo. Sí, Pedro lloró amargamente, dice, cuando pues él negó a Jesús 3 veces. Él sintió ese dolor en su corazón, pero se arrepintió, lo confesó y pidió perdón. Ahora, Pedro fue perdonado. Sí, fue perdonado. Fue perdonado. Y como mencionábamos en el video anterior, el ministerio de Pedro fue tal que mucha gente creía que con solo ser tocados por la sombra de él serían sanados. ¿Hasta dónde llegó Pedro? Y no solo eso, Jesús le anunció a Pedro cuál sería su final. Y le dijo lo siguiente: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto le dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Le dijo esto Jesús y añadió: sígueme. En la historia nosotros podemos encontrar
cuál fue el desenlace de Pedro, cómo murió él. Fue una manera muy trágica, y no solo él, también otros pues siervos de Dios en la historia bíblica tuvieron un desenlace fatal, todo por decidir seguirle a él y servirle a él. Ahora nosotros nos equivocamos, cometimos un error, nos fuimos de la iglesia, alguien nos hizo daño tal vez, no lo sé, Dios lo sabe, pero lo más probable es que eso haya sucedido. Ahora bien, ¿qué puedo yo aprender de estas dos situaciones? Que aunque yo estoy afuera ahora, aunque yo me fui, hoy probablemente estoy pensando, ¿para qué yo voy a volver a esa iglesia? ¿Para qué yo voy a volver a eso que antes hacía? Si ahora estoy mejor que antes. Ese puede ser el pensamiento que podemos tener en este momento aquellos que decidimos salir. El decidir salir de la iglesia, el decidir irme, lo podemos ver nosotros como una decisión de darle muerte a mi vida. ¿Por qué razón? Cuando yo estoy lejos de Dios, cuando yo estoy peleado por alguna circunstancia del pasado, y como decíamos ayer, no podemos vivir en el pasado, entonces yo estoy muriendo poco a poco. ¿Por qué? Estar en esta iglesia, estar en una iglesia no significa que yo ya soy candidato perfecto y que ya no tengo ningún error, ningún pecado. No significa eso. Significa que Dios está haciendo algo a través de ¿qué se puede decir? Este barco, este hospital, el cual es la iglesia, donde poco a poco Él busca los canales, busca la manera de que mi vida, nuestra vida sea transformada. Ahora bien, probablemente hoy hay alguien que está recordando esas vivencias que tuvo en el pasado con su familia. Tal vez iba a una iglesia cualquiera porque lo llevaba su abuelita cuando era niño. Su abuelita falleció lamentablemente, pero después dijo, ¿para qué seguir? Se murió mi abuela, ¿para qué yo voy a seguir en la iglesia? Y decidió irse. Tal vez es alguien que lo engañaron, estaba casado con una persona, pero esta otra persona, su esposo, esposa, no sé, le engañó con alguien dentro de la iglesia para variar. Si esta otra persona dice, ¿para qué voy a seguir? ¿Para qué? Son situaciones difíciles, pero que solamente con la ayuda de Dios nosotros podemos o podremos lidiar. Ahora bien, la pregunta inicial, ¿qué hacer y qué no hacer si yo me fui de la iglesia? Seguramente en este momento, en nuestro corazón, el Espíritu Santo está haciendo un llamado especial y nos está haciendo recordar, nos está haciendo ver esas imágenes en nuestra mente de qué es lo que yo tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer. La respuesta la podríamos dar hoy, pero seguramente en este momento cada quien que se encuentra en esta circunstancia ha resuelto hoy qué decisión tomar. Recordamos, la Biblia dice que el único pecado que no se perdona es el rechazar al Espíritu de Dios, al llamado que hace a nuestro corazón. Ahora bien, ¿estoy escuchando yo ese llamado hoy? Pregunta para ti que estás viendo este video. Tal vez estás dentro de la iglesia, pero estás perdido también, o quizás te sientes fuera de la iglesia. Esto también es para nosotros, esta reflexión también es para nosotros, esta enseñanza también es para nosotros. El llamado que Dios nos hace hoy es a no tomar la mala decisión de
decidir seguir dándole muerte a mi vida mientras hay oportunidad, mientras hay esperanza. Vamos a orar nosotros para pedirle a Dios dirección y pues que Él abra nuestro entendimiento, nuestro corazón para recibirle. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, te agradecemos esta noche, segunda noche que nos permites continuar hablando acerca de las experiencias bíblicas a través de tu palabra y de esas situaciones que marcaron la vida de personajes que hoy conocemos y recordamos, pero que también puede ser la situación que uno de nosotros puede atravesar. Oro en esta noche o en esta tarde, noche, por aquellas personas que probablemente están viendo este video, que un día estuvieron en la iglesia, cualquiera que sea, pero ya no están más, porque decidieron salir por situaciones que no podemos controlar, pero que tuvieron que pasar. Hazle ver a estas personas, a ellos, que solo tenemos un enemigo en común, el cual quiere ver nuestra destrucción. Ayúdales a entender, a ver qué es lo que tú quieres para con su vida y que hay un propósito y una esperanza. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Como siempre y como lo dijimos ayer, la invitación es para el día de mañana, miércoles 23 de diciembre, siempre a la misma hora, a través de este mismo canal, las redes sociales de Verdad Adventista, para pues aprender algo más que nosotros tenemos para ustedes. Y en esta oportunidad mencionar el tema para el día de mañana, que seguramente con solo escucharlo vamos a pensar qué es lo que viene. Feliz Navidad o infeliz vanidad es el tema. Seguimos el día de mañana. Buenas noches, saludos a todos y que Dios les bendiga.